Lisa Blood se quedó paralizada. El silencio invadió la sala durante 17 segundos eternos cuando le hicieron una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cuál fue realmente el legado de Caitlin Clark en la Universidad de Iowa? Pero la respuesta que salió de su boca dejó a todos en shock, porque no fue orgullo ni crítica fácil, fue una verdad incómoda. Caitlin era imposible de entrenar, no por arrogancia ni falta de disciplina, sino porque rompía todas las reglas que Bluder había aprendido en 24 años construyendo dinastías, formando estrellas y dominando el baloncesto universitario. 4 temporadas con Clark bastaron para destruir cada creencia que tenía sobre la grandeza, y detrás de los estadios llenos y los récords históricos se escondía una realidad tan cruda que la entrenadora decidió callar hasta ahora, una historia forjada en entrenamientos a puerta cerrada, en decisiones que marcaron carreras y en palabras dichas en momentos de máxima presión que trascendieron el deporte. Mucho antes de Iowa, Caitlin ya estaba destinada a otro camino, Notre Dame, el sueño de toda familia católica y también el suyo, con el apoyo total de sus padres y el compromiso hecho a Muffet McGraw, lista para vestir el uniforme de las Fighting Irish, pero algo no encajaba. Las noches sin dormir comenzaron, el corazón y la mente chocaron de frente, y aunque su familia quería verla en Notre Dame, Caitlin sintió que debía escuchar esa voz interna que terminaría cambiándolo todo, no solo para ella, sino para la historia del baloncesto femenino. Rudy era su película favorita y, como ella misma decía, siendo católicos todos idealizan Notre Dame, es casi lo que se supone que debes hacer, pero por dentro su corazón le gritaba que algo estaba mal. A solo unas horas de Des Moines estaba Iowa, con Lisa Blood, una entrenadora que ya había llevado talento como Megan Gustafson a la WNBA, ganadora del premio Naismith a Entrenadora del Año en 2019, con 24 años en el programa y más de 528 victorias, aunque nadie creía que Caitlin Clark realmente cambiaría su decisión, sobre todo porque su verdadera escuela soñada siempre fue UConn, hasta que Geno Auriemma nunca le ofreció una beca y esa decepción, tan dolorosa en el momento, terminó convirtiéndose en una bendición. Entonces llegó la llamada más difícil, decirle a Muffet McGraw, una leyenda, que no iría a Notre Dame, una conversación que Caitlin enfrentó con miedo, pero que McGraw entendió de inmediato al ver la confusión en sus ojos, aceptándolo con la grandeza que solo tienen los grandes entrenadores. Y después vino la llamada que cambiaría el destino del baloncesto en Iowa, la llamada a Lisa Blood, un momento tan claro en su memoria que recuerda el restaurante, la mesa y hasta levantarse para contestar afuera cuando Caitlin preguntó si aún había un lugar para ella en Iowa, una pregunta que Bluder respondió sin dudar con un absolutamente, tratando de mantenerse profesional mientras por dentro la emoción la desbordaba, regresando a la mesa para celebrarlo con champaña sin saber que esa decisión, esa chica y esa llamada serían la prueba más grande de toda su carrera como entrenadora, y que apenas semanas después, otro giro inesperado estaba a punto de llegar. Todo comenzó cuando el entrenador de AAU de Caitlin llamó a Lisa Blood con una frase que cambiaría la historia: «Oye, creo que Caitlin está teniendo dudas con Notre Dame, todavía hay un lugar para ella». Y Bluder pensó que era una pregunta absurda, porque para un talento como Caitlin Clark siempre hay espacio. Era la 4ª mejor prospecto del país saliendo de Dowling Catholic, una estrella absoluta en preparatoria donde todo pasaba por sus manos, jugadora del año Gatorade, el centro de atención en cada posesión, pero el salto al baloncesto universitario no iba a ser sencillo, porque en la universidad no se gana solo, se necesita confiar en las compañeras, jugar en equipo y ceder control. Una lección que Bluder identificó desde el primer día. Aún así, desde el primer entrenamiento de verano quedó claro que esta chica era diferente, tan buena que Lisa se lo dijo al padre de Caitlin durante un evento de recaudación de fondos, confirmando algo que Brant Clark ya sabía desde que su hija tenía 4 años, que tenía un don especial, y aunque ese orgullo era real, ser un genio y ser una buena compañera de equipo no siempre van de la mano. Caitlin tenía algo de Michael Jordan, una intensidad brutal, poca confianza en los demás, necesitaba libertad para brillar pero también límites claros, y ahí es donde empieza la verdadera historia, porque lo que hizo Bluder durante los siguientes 4 años desafió todos los manuales de entrenamiento, con prácticas intensas, árbitros improvisados que fallaban constantemente, tensiones al máximo, hasta que un día, en un entrenamiento contra el equipo azul, una mala decisión arbitral encendió los ánimos. Caitlin explotó, el conflicto
Estalló en la cancha y Lisa Blood observaba todo desde la línea lateral, sabiendo que ese momento definiría mucho más que una simple práctica. Lisa Bluder entendió que tenía que tomar el control de la situación y no dudó ni un segundo, sacó a Caitlyn del entrenamiento de inmediato, afuera, ya, una decisión que con los años se volvió casi una anécdota legendaria, tanto que la propia Caitlyn la contó entre risas en el podcast Fresh Talk junto a Kate Martin y Gabby Marshall, recordando cómo su entrenadora la había expulsado de una práctica, admitiendo sin rodeos que todo empezó por los roces constantes con el equipo azul, algo que Bluder nunca vio como falta de respeto sino como pura pasión, una intensidad que necesitaba ser gestionada y no aplastada. Caitlyn se enfriaba, regresaba al siguiente ejercicio y seguía adelante, porque su fuego venía de un odio profundo a perder y un deseo incontrolable de ganar, algo que sus compañeras siempre han reconocido. Aunque esa energía a veces era tan extrema que incluso los árbitros en los entrenamientos dudaban en sancionarla por tratarse de la estrella del equipo, y ahí es donde Bluder hizo algo impensable, se autoasignaba las faltas técnicas desde la banca para enseñarle a controlar sus emociones. En marzo de 2024, antes del Sweet 16, la entrenadora lo explicó abiertamente a los medios, confesando que esas mismas emociones que Caitlyn mostraba en los partidos aparecían igual de intensas en las prácticas, y que si los oficiales no se atrevían a marcarle una técnica, ella misma lo hacía porque era parte del proceso para ayudarla a madurar, mientras Caitlyn respondía con una sonrisa diciendo que eso ya no pasaba tan seguido, provocando risas entre sus compañeras, porque todas sabían lo frecuente que había sido, dejando claro que esa terquedad y competitividad no se quedaban solo dentro de la cancha. En entrevistas, la propia Lisa Blood admitió que lo más difícil era que a veces Caitlyn podía ser muy terca, y ella también, lo que hacía que todo se volviera complicado, pero con inteligencia emocional entendió de dónde venía esa terquedad, porque el salto de la preparatoria a la universidad fue durísimo para Caitlyn, acostumbrada a hacerlo todo sola, a cargar cada partido y tomar cada tiro decisivo en Dowling Catholic, donde era literalmente un espectáculo de una sola persona. En Iowa la realidad era distinta, ya no podía hacerlo todo, había talento a su alrededor como Mónica Sinano dominando la pintura, Kate Martin aportando versatilidad, Gabby Marshall como tiradora letal y McKenna Warnock sumando en momentos clave. Todas necesitaban el balón y su espacio, pero la mente de Caitlyn funcionaba con una lógica implacable: yo me encargo, yo llevo al equipo, una mentalidad muy al estilo Michael Jordan, y entonces Bluder hizo algo poco común, recurrió al libro Sacred Hoops de Phil Jackson, el mismo que usó para manejar a Jordan, le subrayó pasajes clave y le mostró que incluso MJ pasó por lo mismo, que tampoco confiaba en sus compañeros al inicio y creía que nadie trabajaba tan duro como él. La gran diferencia fue que Caitlyn, además de terca, estaba dispuesta a aprender, quería ser la mejor y absorbía cada corrección y cada consejo, y ese fue el equilibrio que Bluder tuvo que manejar durante años, sostener al genio sin dejar que la terquedad lo destruyera, encontrando el punto exacto entre ambos. Esta era la parte imposible, porque la competitividad de Caitlyn venía desde la infancia y ella misma lo ha admitido sin rodeos. Solo quería ganar, daba igual si era un juego de mesa, cartas o cualquier cosa, siempre haría lo que fuera necesario para vencer, una obsesión tan intensa que incluso la expulsaron de clases de educación física por ser demasiado competitiva. Creció rodeada de hermanos, jugando en equipos de niños hasta sexto grado, y todo eso alimentó aún más ese fuego interior, pero en la universidad ese fuego tenía que aprender a controlarse y canalizarse, algo que Lisa Blood fue enseñándole poco a poco, dejándole claro que la pasión es buena, pero la compostura es indispensable, que el fuego debe mantenerse, pero bajo control, y por eso aquellas faltas técnicas en los entrenamientos terminaron siendo bendiciones disfrazadas, porque en los partidos reales los árbitros no perdonan, como quedó claro en la final del NCAA de 2023 cuando Caitlyn recibió una técnica real tras no entregar el balón, una sanción que la mandó al banco con 4 faltas en un momento crítico a pesar de haber logrado el primer triple doble de 30 puntos en la historia del torneo. Bluder se frustró ese día, pero entendió que todo formaba parte del proceso, porque como entrenas a una jugadora que ve el juego más rápido que tu propio libreto, cuyos instintos a veces son más certeros que tus indicaciones y cuya pasión desborda cualquier límite. La respuesta fue paciencia, comprensión y mano dura cuando hacía falta, aunque el reto más grande aún estaba por venir, la dinámica de equipo,
porque cuando una estrella brilla tan fuerte, llena arenas, firma contratos, acumula millones de seguidores y su nombre está en todas partes, surge una emoción peligrosa que puede destruir cualquier vestidor si se ignora, la envidia, y Bluder lo dijo claro, no puedes hacer como que no existe, porque cuando Caitlyn brilla, su luz no es solo para ella. Es una luz que ilumina a todo el equipo, y cuando eso se entiende, todos ganan. En lugar de permitir que la envidia creciera, Lisa Boado tomó una decisión brillante, enseñarle al equipo a disfrutarlo y a entender que cuando se dejan a un lado los egos individuales, el beneficio colectivo es mucho mayor, y ese mensaje terminó calando, porque Kate Martin, Gabby Marshall y Mónica Sinano comprendieron que gracias a Caitlyn su propia exposición también aumentaba, AOA apareció en el mapa, las arenas se llenaron y todo el programa creció, aunque el proceso no fue sencillo. Bluder tuvo que sentar a Caitlyn frente a videos de sí misma para mostrarle cómo su pasión, a veces reflejada en gestos y reacciones desde la banca, podía enviar mensajes negativos al equipo, y poco a poco Caitlyn empezó a entender que el liderazgo también se construye con lenguaje corporal y control emocional, por eso llegaron las reuniones semanales, los libros de liderazgo y otra vez Sacred Hoops de Phil Jackson, un punto de quiebre al mostrarle los paralelos con Michael Jordan, la presión constante, la desconfianza inicial en los compañeros, el peso de la crítica mediática y cómo transformar el genio individual en éxito colectivo. Bluder incluso implementó espacios de conversación donde jugadoras y entrenadores compartían y se conectaban, y conforme Caitlyn se fue abriendo, el equipo se volvió más unido. Aunque el perfeccionismo seguía siendo una carga pesada, noches enteras viendo la misma jugada una y otra vez, sin dormir, buscando la solución perfecta, una obsesión que en los partidos de alta presión se intensificaba, como en la final del NCAA 2023 contra LSU, cuando la técnica y la cuarta falta personal cambiaron el rumbo del juego. Bluder frustrada al sentir que no podía comunicarse con ella mientras veteranas como Mónica Sinano y McKenna Warnock quedaban en la banca y el partido se escapaba, pero el dolor más grande no fue la derrota. Fue el de Caitlyn consigo misma, convencida de que no había cargado al equipo como debía, de que no había sido lo suficientemente perfecta, una lucha interna silenciosa que pocos vieron, pero que marcó profundamente su camino como jugadora y como líder. Lisa Bluder entendió que esa presión no era sostenible, que nadie puede cargar con un peso así para siempre, y entonces hizo algo que iba en contra de todos los manuales de entrenamiento, le dio permiso a Caitlyn para fallar. No solo en los entrenamientos, también en los partidos, le dijo que a veces podía ser promedio, porque exigirse perfección constante la estaba consumiendo, y la reacción de Caitlyn fue de shock, confusión y miedo, confesando que si se detenía aunque fuera un segundo temía no poder volver a ese estado donde todo fluía, ese lugar que sentía como su hogar, y Bluder le respondió con una verdad profunda, que su hogar no estaba en ese instante extraordinario, sino ahí, con su equipo, porque las leyendas no viven permanentemente en lo excepcional, solo lo visitan y regresan con algo aprendido. A partir de ahí Caitlyn cambió, en los torneos empezó a soltar el control, a dar pases simples, a tomar tiros normales, a dejar que sus compañeras brillaran, y de forma casi paradójica, cuanto más se alejaba de la perfección, más dominante se volvía, como se vio ante South Carolina, la mejor defensa del país, cuando Iowa anotó 77 puntos sin que Bluder pidiera una sola jugada, repitiendo solo léelo, siéntelo, confía, una libertad que Caitlyn misma explicó antes del torneo al contar que cada vez que su entrenadora pedía tiempo muerto y no decía nada, en los siguientes minutos el equipo arrasaba. Y así nació ese equilibrio extraño donde menos estructura significó más poder, menos control produjo mejores resultados, y aunque llegaron a 2 finales nacionales consecutivas en 2023 y 2024, ganando una y perdiendo otra, lo que Caitlyn y Bluder construyeron fue más grande que cualquier campeonato, un legado sellado con 3.951 puntos, la mayor cifra en la historia de la NCAA, superando incluso a Pete Maravich. Las arenas comenzaron a llenarse, las audiencias rompieron récords y nació una nueva era del baloncesto femenino, pero para Lisa Boado nada de eso era lo más importante, porque siempre dijo que Caitlyn era imposible de entrenar no porque no supiera baloncesto, sino porque a veces necesitaba que le recordaran que seguía siendo un ser humano jugando a este deporte, y que muchas veces el trabajo más grande de un entrenador no es corregir sistemas ni dibujar jugadas, sino simplemente estar ahí.
para recordarles que incluso la versión imposible en la que se han convertido sigue siendo digna de amor. En mayo de 2024, Bluder anunció su retiro tras 24 años en AWA, con récord de 528 victorias, el mayor número de triunfos en la historia del Baekjan y 18 apariciones en el torneo de la NCAA, y Caitlyn le dedicó un mensaje que lo resumía todo, agradeciéndole por creer en ella como nadie más, mientras Jan Jansen, su asistente durante más de 2 décadas, asumía el cargo de entrenadora principal. Manteniendo la continuidad del programa, aunque la historia entre Caitlyn y Bluder no terminó ahí, porque en noviembre de 2024 ambas se reencontraron en el Carver Hawk Arena para una foto que capturó a 2 leyendas, y en febrero de 2025 el número 22 fue retirado, con Bluder en las gradas, lágrimas en los ojos, consciente de que no era solo una camiseta, sino el recuerdo de un viaje irrepetible. Recientemente Bluder recibió el premio Jolabchek al carácter, un reconocimiento a su ética, deportividad y compromiso con las atletas, cerrando una carrera de 40 años y 894 victorias, pero cuando le preguntan por Caitlyn, nunca habla de estadísticas, porque lo que realmente construyeron juntas fue algo mucho más grande que cualquier número. Habla de esa joven de 22 años que se asustó de su propia grandeza, que olvidó quién era sin el baloncesto, que creía que cada sacrificio la hacía incompleta, y dice con total claridad, no la entrené, la salvé, y en ese proceso aprendió que los jugadores imposibles necesitan exactamente gracia, permiso y a alguien que los atrape cuando finalmente se permiten caer. La entrenadora con más victorias en la historia del baloncesto femenino de Iowa todavía quiere guiar a sus jugadoras algunos años más, mientras Caitlyn, ahora en la WNBA con Indiana Fever y Rookie del Año, lleva al equipo a los playoffs por primera vez desde 2016, pero sigue llamando a Bluder en busca de consejos y apoyo, porque la relación entre entrenadora y jugadora no termina, evoluciona. Después de 24 años y cientos de comidas en restaurantes, Lisa Bluder se pregunta, ¿qué hubiera pasado si esa llamada nunca llegara, si Caitlyn hubiera ido a Notre Dame? Si no hubiera pedido esa botella de champaña esa noche. Si no le hubiera permitido a Caitlyn convertirse en quien era. La historia habría sido distinta, Iowa no habría brillado en el mapa, esta explosión del baloncesto femenino no habría ocurrido, y quizás esa joven de 22 años nunca se habría comprendido a sí misma. Pero todo esto sucedió porque una entrenadora hizo algo más grande que entrenar, enseñó a una jugadora a confiar en sí misma. Los jugadores imposibles existen, y son imposibles porque necesitan algo que los libros nunca enseñan, alguien que los atrape cuando caen, alguien que les recuerde que la grandeza y la humanidad no son opuestos, alguien que les permita fallar para que finalmente puedan triunfar. Esta es la historia de Lisa Bluder y Caitlin Clark, imposible, inolvidable, para siempre.